Saludos y bienvenidos a fricadas, tutoriales y otras locuras. En este nuevo tutorial de dibujo os voy a enseñar paso a paso cómo crear vuestro mapa para vuestras partidas de rol. Dentro vídeo. Vamos a empezar con el tutorial. Para ello he escogido pues un cuaderno que tengo de hojas en blanco. Como siempre pues tengo mi hojita de cuadritos, en la cual pues ya sabéis, como habéis visto en otros tutoriales, la tengo cuadriculada perfectamente para tener una marca cuadriculada, una guía. Pedidos disculpas porque los primeros 10 minutos del vídeo va a estar dando por saco el foco y anda viniendo y marchándose. Me he dado cuenta afortunadamente, y a partir del minuto 10 del vídeo ya lo he dejado el autofoco, ya se queda fijo y no vais a tener ningún problema. Voy a avanzar esta parte del tutorial para que vaya más rápido de lo normal y no se os haga tan extraño. Lo primero que deberíamos hacer siempre que nos vamos a poner con un proyecto de estas características sería pensar qué es lo que queremos dibujar, ¿no? Un poco pasar unos minutillos pensándolo antes de lanzarlos al papel así sin más. Yo tenía claro, me apetecía dibujar una escena pues que nos arrojara un poco de pues una idea básica sobre lo que es una escena en el campo, ¿no? Pues un camino con árboles, un lugar donde los héroes, los aventureros paran para descansar, cerca pues de lo que es su misión, ¿no? Estaba pensando en un edificio, al final he escogido una torre, he hecho una especie como de alto al lado del camino. Podría ser una antigua atalaya, una antigua torre de vigilancia, pues por lo cual pues los héroes tienen que ir a echarle un ojo, a inspeccionarla para cumplir su misión, pues porque tuvieran que encontrar algún tesoro, algún tipo de información o algún objeto valioso, el cual les hubieran pedido para completar la quest en cuestión. Entonces pues bueno, ya teniendo esta serie de elementos, un camino situado en el bosque, con una zona de acampada y con una torre, ya con esta pequeña idea en la mente nos podríamos poner a lo que es a plasmarla en el papel. He hecho un camino serpenteante con forma de S, para lo cual pues bueno, lo he trazado más o menos en el centro de lo que sería nuestro campo de trabajo, nuestra hoja en A4, y le he ido añadiendo pues elementos. A la hora de trazar lo que es las líneas, ¿no? del campo, del camino, vamos a intentar hacer líneas irregulares, que nos tiemble el pulso cuando vamos a ejecutar las líneas. No queremos trazados limpios, queremos que sean trazados bastante sucios, bastante irregulares, para darle esa sensación como de vegetación o de hierba que está creciendo alrededor de lo que sería el camino de tierra. El camino de tierra lo he dividido en dos zonas. En el centro he dejado una especie como de protuberancias de hierba o de hojitas y tal. Un poco os podéis imaginar como si fuera la parte que no queda expuesta a lo que son las rodaduras, ¿no? A lo mejor pues de carretas o de esta serie de vehículos de la época que pasarían por el camino y pues que harían pues que otra vegetación no pudiera crecer. Entonces por lo que sería en el centro del camino voy a hacer una especie como de ¿cómo llamarlo? Una especie de churros de una forma un poco más alargada, los cuales pues he ido pues contorneando, como os he dicho, con el pulso siempre un poco temblando, ¿vale? Luego voy a ir añadiendo piedras, tanto a los extremos del camino, como ya veréis a continuación, que iré añadiendo también por el interior del propio camino. A la hora de hacer estos trazados, intento siempre que las líneas sean irregulares y cada poco tiempo dejo unos espacios en blanco, los cuales voy a rellenar con dos líneas paralelas, dos líneas paralelas
para darle cierto efecto, como si fuera algún otro tipo de vegetación, tallos de hojas o que simplemente pues que salen un poco para darle profundidad, para darle un aspecto como de 3 dimensiones. También he añadido árboles, he añadido piedras más grandes, lo iréis viendo. Hemos añadido unos cuantos elementos. He añadido también un tocón de árbol. Ahora podéis estar viendo, pues bueno, estoy haciendo una serie de piedras, las cuales pues tampoco hay que complicarse mucho la vida a la hora de hacer estos elementos, porque es una vista que es como si nosotros estuviéramos como subidos en un alto y lo estuviéramos viendo desde arriba. Tampoco hace falta que sea, ya os digo, lo más espectacular del mundo. Aquí, como podéis ver, se está justo la cámara, que es lo que os comentaba. Se está yendo el foco de la cámara. Me he dado cuenta y pensé que no lo tenía puesto y he dicho, maldita sea, ¿por qué se está desajustando? Y ya os digo, ahora en muy poquito voy a arreglar el problema para que no tengáis, para que no ocurra más. Lo he hecho en los 2 primeros pasos, que sería trazar el mapeado con nuestro lápiz o con un portaminas, o luego el material que queramos utilizar. En este caso yo utilizo un portaminas, me siento más cómodo que con un lápiz. Lo he delineado también para no tener que hacer otro tutorial, para que quedara más cortito y más compacto. Tenéis en este tutorial, tenéis el dibujo y tenéis luego cómo lo entinto, todo en el mismo tutorial, para que os sea más agradable y no tengáis que andar buscando una segunda parte ni nada de eso. Vais a ver cómo empiezo a hacer cómo empiezo a hacer una torre, ¿vale? Para ello me he ayudado un compás para hacer el trazado básico, para que quedara lo mejor posible, para no tener que hacerlo a mano y diera esa sensación tan como de irregular, ¿no? Porque cuando antiguamente se hacían estas cosas, pues por ejemplo solían coger pues palo bastante recto y con una cuerda y un peso atado al otro extremo, una persona sujetaba el palo con la cuerda y el otro, bien estirada la cuerda, lo iba arrastrando por el suelo, iban trazando una línea, iban poniendo unos puntos, unas guías para trazar pues círculos o trazar ciertas formas por el suelo y que les quedaran las construcciones pues lo mejor posible. Una vez que tenemos, ya os digo, con el compás trazado lo que es la línea de la torre, simplemente me voy a poner otra vez por encima, la voy a delinear otra vez, intentando con el pulso que no sea firme, voy a repasarla otra vez, voy a contornearla. Una vez que ya tenemos hecho esto, pues simplemente me voy a limitar a delinearlo por dentro, voy a limitar espacios, pues dejando unos espacios más grandes, unos más chiquititos, unos son más pequeñitos, intentando que no se repita este esquema, para que no quede, para que no dé más que nada una sensación extraña. Tened en cuenta que en estas construcciones que se hacían en el campo y todo esto, pues no perdían tanto tiempo y no buscaban que todas las piedras fueran exactamente iguales. Básicamente los picapedreros pues se limitaban a coger piedras que tenían en el campo, en los alrededores, las tallaban lo mínimo, más que nada cogían cincel y las golpeaban hasta que las iban dejando del tamaño que necesitaban. Entonces, como no es una construcción que sea, pues, ¿cómo decirlo? Una construcción así muy perfeccionista, las piedras pues son bastante irregulares, que es lo que estaba buscando, darle una sensación como que lo que querían es tener aquí una torre de vigilancia o una atalaya, y tampoco buscaban tener una obra arquitectónica perfecta. Entonces, pues bueno, una vez que tenía lo que es el trazado de la torre, la he delimitado por dentro, he añadido una estancia más, le he puesto unas escaleras para subir un segundo piso, el cual no he dibujado. Veremos en Photoshop si me animo y clono esta capa y la repito varias veces, y ya de forma digital hago lo que serían los pisos superiores, incluso pues hasta llegar a lo que sería el
el techo. En principio, tal y como lo había pensado, pues el techo ya se habría desprendido hace mucho tiempo y no existiría, los cascotes se habrían derrumbado, se habrían ido fragmentando y solo quedarían pequeños trocitos y cachitos por las inmediaciones o por los alrededores. Mientras tanto, como estáis viendo, pues bueno, voy delimitando, voy haciendo lo que son las paredes de dentro del interior de la atalaya, poco a poco, pues dejando ciertos espacios, de hecho 2 espacios, que he tachado con una X, los he remarcado, que son las 2 puertas que tiene, la de entrada a la atalaya y la que está pues en la habitación que os digo en el interior. Poco a poco, pues bueno, voy añadiendo detalles para que la composición gane un poquito de realismo. Me gusta siempre que hago este tipo de dibujos, ya lo vais a ver, una vez que tengo lo que es la línea principal en cada recorrido, tanto pues por ejemplo para lo que sería el margen del camino o los márgenes de los árboles, de los contornos. Me gusta hacer siempre una línea interior también totalmente irregular, para darle una sensación como de que hay un montoncito de polvo o de tierra que se ha quedado al margen de lo que sería el trazado. Ahora mismo voy a arreglar el problema del desenfoque de la cámara. Estaba justo en ello. De hecho, ahora lo vais a ver, no va a volver a ocurrir. Os pido disculpas por segunda vez, que ha sido un fallo. Pensé que lo tenía preparado, mejor dicho, lo tenía de otros tutoriales y al revés, no lo tenía puesto. Y nada, pues simplemente pues pediros disculpas porque estos primeros minutos va a andar la cámara dando un poquillo por saco. Pero bueno, luego el resto del tutorial no va a volver a ocurrir, lo cual agradezco mucho porque si no habría tirado 1 hora de mi vida a la basura. Y no estoy con mucho tiempo. Tenía muchas ganas de hacer además un nuevo tutorial para el canal de este tipo de dibujo con vosotros, porque sí que en el canal de Twitch los hago más a menudo, pero se ven mucho peor porque la calidad que tengo para hacer stream no es muy buena de momento. Entonces pues es un poco más frustrante, sobre todo para vosotros como público, que tenéis que estar viéndolo bastante pixeleado. Regresando al tema del tutorial, pues nada, ya podéis ver cómo he añadido unas escaleras al segundo piso, he delimitado la habitación por dentro. Voy a seguir añadiendo elementos en esta parte de la derecha de la composición. Voy a añadir unos árboles más, voy a añadir unas roquitas, voy a hacer un caminito como que sale de la torre, unas piedrecitas, voy a hacer una especie de arbustos o de setos bajos, de pues, helechos o coníferas o bueno, lo que quisiéramos imaginarnos básicamente. De hacer unos elementos para rellenar un poco la composición, para que el dibujo pues quede un poco más vistoso y no quede vacío. Es una cosa que tenemos que tener en cuenta, intentar que el dibujo pues no esté sobrecargado en un lado y el otro lado pues de la sensación de que está totalmente vacío, de que no hay nada. A mí me decía mi profesor cuando estudiaba cultura clásica, me decía que tenía horror vacui. Y yo, ¿pero qué es eso de horror vacui? ¿Tienes miedo a los espacios vacíos? He intentado no rellenarlo en exceso, para que quedara algo curioso, pero que no estuviera sobrecargado y tuviera por los elementos que lo que os comenta al principio. Pues estaba buscando una escena en el campo, que tuviera pues una zona de acampada para los viajeros, cerca de su objetivo. Su objetivo pues es ir a una torre, a una vieja atalaya. Ahora mismo pues estáis viendo cómo trazo esas tiendas de campaña. Estoy haciéndolas ahora mismo, estoy haciendo la primera justo. Para estas tiendas de campaña pues la verdad es que hacerlas es muy sencillito. Simplemente os imaginéis un rectángulo y en la parte pues de abajo terminarlas en hacerles una especie de ángulo, 45 grados más o menos. Y luego, para darle un poquito más de sensación de realismo, le he dibujado unos parches, los cuales pues con unas líneas he ido alrededor de estos parches para dar la sensación como que han tenido que remendar varias veces la tela para volver a utilizarla, porque bueno, son gente humilde, han utilizado muchas veces estas tiendas
tiendas de campaña y ya las pobres están bastante fastidiadas del uso, ¿no? Podríamos decir. He hecho una tienda de campaña un poco más clásica y la que estoy dibujando ahora mismo pues sería una especie como si cogiéramos y estacáramos en el suelo dos palos, dos estacas bien fuertes y extendiéramos una tela desde la parte superior y la ancláramos en el suelo con otras dos estacas o dos, las dejáramos ahí con dos piedras aplastadas, ¿vale? Para que no se nos fuera por los efectos climáticos del viento. También he puesto pues unas cajitas. He hecho una fogata en el centro de las tiendas de campaña por la noche para pues calentar los alimentos o cocinarlos, para protegerse de los animales, de las bestias del bosque, para calentarse después pues de un día de caminata, para pues bueno, siempre es agradable por la noche sentarse al calor de la fogata y tener pues bueno, ahí es un lugar de reunión, a la vez es un sitio pues que te protege y te reconforta, ¿no? Tened en cuenta que no tenían la tecnología que tenemos nosotros ahora y antiguamente pues tener estas cositas eran fundamentales e indispensables para los viajeros. Como ya os digo, he añadido unas cajitas, pues a lo mejor de provisiones, pues a lo mejor viajan con un animal de tiro y necesitan determinadas cosas, pues que han amontonado alrededor de las tiendas de campaña para tenerlas cerquita. Una vez pues bueno, tenemos esto, para que el mapa gane también un poquito de profundidad alrededor de estas líneas madre, que podríamos decir, de lo que sería la pequeña elevación, el camino. He ido trazando unas líneas, como estaréis viendo, unas líneas totalmente irregulares, que serían como desniveles en el suelo, elevaciones, bajadas, las cuales pues nos van a ayudar un poco pues a darle un poco de profundidad al mapa. ¿Qué elementos podríamos utilizar para darle profundidad? Pues ya os digo, podríamos trazar unas líneas, podríamos trazar... A mí me gusta mucho rellenarlo con puntos, hacer líneas paralelas de 2 en 2 o líneas que son de 3 en 3, para darle pues un poquito de profundidad y rellenar. Ahí pensaba remarcarlo con el lapicero, pero rápidamente he dicho, en vez de tardar 10-15 minutos más en hacer el tutorial, directamente lo vamos a entintar para que se vea mucho mejor también el tutorial y vosotros lo veis mucho mejor. Pero básicamente es trazar una idea básica con un lapicero o con un portaminas, con la herramienta que queramos utilizar. Yo en mi caso un portaminas, ya os digo, del 07. Tengo otro del 05, pero para hacer la idea general me siento más cómodo con el de 07. Lo afilo un poquito con una lijita que tengo, y luego con una esponjita limpio los residuos para no llevármelos al papel. Y después de eso, pues una vez ya lo tenemos lo que es la idea básica trazada, nos podríamos poner a darle detalle con el entintado. Podemos darle todo el detalle que queramos con los lapiceros o con este tipo de herramientas, pero tampoco merece mucho la pena estar ahí mucho tiempo con el lápiz y tal, porque realmente la idea final va a quedar plasmada con lo que son los remarcadores, ¿no? Con nuestros bolis para remarcar, para dejar la línea totalmente visible, para luego, una vez que lo metamos en Photoshop, para tener nuestras líneas. O si lo queremos, a lo mejor no queremos meterlo en Photoshop, lo queremos hacer con acuarelas, o lo queremos colorear con colores de toda la vida, ¿no? Con ceras o con colores de estos de madera, en fin, un poco ya como queramos. Nosotros en nuestro caso lo vamos a hacer en Photoshop, lo vamos a colorear digitalmente. Para delinearlo he utilizado del 05 al 005. Tengo uno del 08 y luego tengo unos de una punta triangular. Estos son de punta cuadrada. He utilizado los de punta cuadrada. Los de punta triangular no los he utilizado. He utilizado, como ya os digo, el del 05, el 02, 01 y 005.
Son de la marca Staedtler, son bastante típicos, los podéis encontrar en muchísimas papelerías. Los hay de otras muchas marcas, los hay más caros, los hay más baratos. Pero a mí esto me funciona, la verdad, que bastante bien. No son, como ya os digo, no son muy caros, porque estos materiales suelen ser bastante caretes. Pero si los utilizáis bien, si cada vez que los termináis de entintar con ellos, les ponéis otra vez el capuchón, no vais a tener problemas, os van a durar un montón de tiempo. Y la verdad es que merecen bastante la pena. Y ahora mismo pues sería ir trazando poquito a poquito, sería ir trazando todas estas líneas que hemos hecho, para darle profundidad, para darle un poco de detalle, para que quede toda la composición lo mejor posible. Normalmente suelo empezar de dentro hacia afuera en las composiciones, para no arrastrar la tinta cuando estoy dibujando. Pero sí que veréis en este proyecto que he ido delineando de una forma bastante errática. Como no tenía muy claro por dónde empezar o por dónde no, simplemente, como ya os digo, he ido lo que me dictaba un poco el corazón en ese momento. Pues ahora esto otro. Si fuera un proyecto, ya os digo, un proyecto profesional o para un editorial, o si tuvierais que hacer algo así más curradete, sí que os recomendaría que empezaréis de dentro hacia afuera. Así, una vez que vas terminando de dibujar, se va secando la tinta y no tenéis el problema de que se pueda arrastrar, de que quede residuo en la hoja o cualquier otro elemento pues que tengáis que luego a posterior andar retirando del proyecto, ya sea con Photoshop o buscándoos las mañas, pues para que no queden este tipo de problemas, ¿no? A lo mejor, disculpad, de que habéis arrastrado la tinta o cualquier cosa. Le voy a dar un traguito al café, que lo tengo aquí. A vuestra salud, mi cafelito. Me he pegado un buen atracón a comer. Me está entrando la modorrilla y me está queriendo salir el bostezo malicioso, pero no le pienso dejar. Y regresando al tuto, pues ya podéis ver, voy a ir delineando todas las cosas que hemos hecho con el lapicero, con nuestro, en este caso, con nuestro portaminas del 07. Las voy a ir remarcando, dejando preparado pues eso, lo que sería el dibujo final. Tampoco le he querido añadir muchísimos detalles, es un dibujo bastante sencillo, como podréis ver, porque tampoco hace falta aquí complicarse la vida muchísimo. Podemos añadirle muchos más detalles, si lo vamos a pasar al ordenador, podemos añadirle luego a posterior muchos elementos, ampliando, lo cual nos va a hacer que la tarea sea bastante más sencilla. Aquí no podemos hacer como en Photoshop, que podemos ampliar la selección, el proyecto, y hacer pues que lo que antes era muy difícil de trazar ahora sea realmente sencillo. Tengo el dibujo, la hoja, lo tengo en una posición fija. Normalmente cuando se dibuja también se deja libre para ir rotando, porque hay posturas en las que pues a la mano le cuesta más hacer determinadas líneas. A mí me cuesta más hacerlas de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Me cuesta menos hacerlas de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Me cuesta más de esa forma. Entonces, normalmente los dibujos, una vez que estamos, pues mientras estamos dibujando, se rotan mucho, se giran mucho para acomodarnos el trazo al movimiento de la muñeca. Intentad siempre hacer los movimientos con la muñeca, intentad no mover el brazo entero para que las líneas os queden lo más uniforme posibles, ¿vale? Intentad practicar el movimiento de muñeca. Estos son truquitos porque podéis encontrar en libros de dibujo o en otros tutoriales que aconsejan. También pues es aconsejable, antes de ponerse a dibujar, aunque yo no lo he hecho, pero sí que es recomendable, el coger una hoja en blanco antes de empezar y hacer unos ejercicios de calentamiento, pues marcar puntos, ir de un punto a otro haciendo líneas, hacer X, hacer cuadrados, intentar hacer líneas paralelas con distintas formas geométricas, porque al fin y al cabo todos estos ejercicios que vamos a practicar luego los vamos a hacer muy a menudo en nuestros dibujos, en nuestros proyectos. No dejamos de hacer líneas paralelas, no dejamos de
pues de tener que llegar de un punto a otro con los trazos. Entonces si lo practicamos todos los días o si lo practicamos un ratillo antes de ponernos con el proyecto, pues vamos a estar con la muñeca más calentita, vamos a estar más preparados para hacer el proyecto y que nos quede mejor. Bueno, como os decía antes, también he dejado unas rodaduras, lo que sería en el centro del camino, para dar la sensación, pues imaginad, está pasando por esta carretera de tierra, está pasando pues carretas, están pasando animales pues que tiran pues eso, vehículos de la época, y en el centro se van quedando pues plantas, hierbajos, pues que como las ruedas no pasan por encima de ellos, pues vuelven a crecer, no se abren otra vez paso. Como os decía también, podéis ver cómo voy trazando líneas paralelas totalmente irregulares en el interior de lo que sería el camino, paralelas a la primera línea, que vamos a determinar como si fuera el nacimiento pues de la hierba, del bosque, ¿no? Para separar un poco, para darle un poco de profundidad y dejar bien claro que es camino y que es hierba que estaría formando parte pues de nuestro bosque o de nuestra llanura o nuestra zona de campo abierto. Poco a poco voy a ir trazando pues todas las líneas. Ya os digo, también voy a dejar unos espacios en blanco, pues voy a rellenar con 2 o 3 líneas que sean horizontales o verticales, líneas que siempre son paralelas las unas a las otras, y teniendo en cuenta pues eso, que tiene que ser un trazado bastante irregular. No queremos que sean líneas rectas, porque eso rompería mucho lo que es el esquema orgánico que le queremos dar. Si fuera una composición o si fuera un dibujo más futurista, entonces sería justo al revés. Buscaríamos que fueran líneas muy rectas, tendríamos que tener el pulso firme para que esas líneas, esos trazos nos quedaran lo más recto posible y no se viera pues que sería el temblor del pulso de la muñeca, de la mano. Os digo, vais a ver cómo voy a ir haciendo esas hierbas por el centro del camino, cómo las voy a ir delineando por el interior, cómo las voy a dejar pues bueno, un poco pues de forma irregular, las voy a ir delineando de forma paralela también por el interior, añadiendo pues incluso algunas veces puntos, líneas. Es también una técnica que me gusta mucho, el añadirle puntos. Lo vais a ver más adelante, como cojo los marcadores y me limito a hacer unos puntos para dar la sensación como de pequeños guijarros o pequeñas piedrecitas y por el camino y por el campo, para darle un poco más pues de profundidad, para que no queden espacios muy grandes en blanco, los cuales pues no vemos absolutamente nada. Traguito al café. Mi café, qué rico. Ahora lo vais a ver poco a poco cuando vaya rellenando los elementos básicos. Voy añadiendo estos puntos. Ahora voy haciendo, ahí está, voy a ir haciendo unos puntos de forma errática. Voy a ponerlos por todo lo que sería todo el camino. Vale, una sensación como de que hay pequeños guijarritos, pequeñas piedrecitas. También voy a hacer unas especies de líneas, por lo mejor pues que son trazados de las ruedas, justo pues ahí es donde la rueda pues ha hecho más peso por la carga, y pues voy a dejar ciertas líneas en el camino para darle también mayor sensación de profundidad en el mapa que estamos creando. Puedes ver pues bueno, cómo añado por aquí, cómo añado por allá. Estos son cosas que tenéis que ver vosotros mismos, vosotras mismas. Tenéis que un poco sopesar cómo lo queréis. No es una ciencia exacta, es más bien un poco pues con intuición y con buen hacer. Pues aquí quiero poner unas poquitas, aquí otras poquitas, intentar no sobrecargar el dibujo, pero sí ayuda y le da un poquito de profundidad, ¿no? Igual que en las piedras, voy a hacer unas pequeñas líneas
¿vale? Un poquito de sensación o de sombreado, como lo queréis llamar, a las piedras. Lo voy repitiendo a lo largo de todo el camino, a lo largo de todo el dibujo. Voy añadiendo estos tipos de detalles. Voy a hacer unos circulitos chiquititos, unos óvalos chiquititos, que serían piedras intermedias entre las que hemos dibujado al principio, más grandes, y los puntitos que hemos puesto por aquí y por allá para darle sensación como de que hay pequeños guijarritos. Voy a cambiar también dependiendo de lo que tenga que dibujar, voy a ir cambiando los delineadores, los voy a ir cambiando. Para las zonas de camino, para las piedras, para los setos y arbustos, he escogido el 02. Los árboles y las piedras del contorno de la torre los he hecho con 05. Son elementos que sobresalen bastante, sobre todo sería lo alto, y querían que tuvieran un mayor impacto visual. Y para ello pues he escogido estos marcadores más gordos, que hacen una línea más gruesa, para que sean más visibles y impacten más visualmente. Para remarcar estas líneas paralelas que he hecho pues de los árboles, de la torre, pues utilizo el de 01 o el de 005 para que queden líneas finitas y tenga pues una mezcla entre líneas muy gruesas y líneas más finas, que le va a dar más carácter al dibujo. Y pensad que si repetimos todas las líneas con el mismo marcador, va a quedar muy monótono, va a quedar no va a quedar tan orgánico, no va a quedar tan chulo que si utilizamos distintos grosores a la hora de dibujar. Va a quedar mucho más bonito y mucho más realista si utilizamos de varios grosores. Podéis hacer vosotros la prueba misma, hacerlo con un solo marcador a la hora de delinearlo, y luego hacerlo con distintos grosores. Vais a ver que queda bastante más bonito si utilizáis varios grosores a la hora de delinear, de entintar la composición, vuestro dibujo. Poco a poco voy a ir haciendo más cosas, voy a ir haciendo setos, voy a ir delineando básicamente todos los elementos que hemos hecho con nuestro portaminas. Como os he dicho, voy a ir a hacer líneas irregulares, en las cuales no van a ser continuas, van a ser discontinuas en algunas partes. Y en esas partes, en esos espacios que se queden en blanco, pues voy a hacer 2 líneas paralelas, plup, plup. O voy a hacer a lo mejor 3 líneas paralelas, chun, chun, chun. Voy a hacer 3 líneas para darle una sensación, pues bueno, a mí me gusta el aspecto que da. Lo he visto también en otros dibujos, otras personas que lo hacen, y creo que queda bastante chulo pues el juego que le dan, ¿no? a estos tipos de mapas. Ya digo que no son unos mapas perfectos aquí con una serie de detalles que digas, oh, es que parece que estoy viendo una fotografía. No es el objetivo que buscamos con estos tutoriales, es simplemente pues que veáis que se pueden hacer unos mapas sencillos y a la vez pues que van a quedar bastante bonitos y muy resultones, y que a nuestros jugadores pues si necesitamos, si son partidas más tácticas, en lo cual pues es importante que los jugadores tengan una disposición táctica pues para utilizar sus habilidades o para los movimientos. Tienen que utilizar reglas en las cuales pues es importante saber exactamente la posición, ya sea para atacar, ya sea para moverse o para hacer otro tipo de acciones. La verdad es que nos va a llevar muy bien, y no tenemos que hacer unos mapas que sean 100% realistas, porque no va a ser necesario, no va a hacer falta. Simplemente pues que ciertos aspectos queden bien hechos o queden lo más parecido posible a como serían en la realidad, para que luego los jugadores pues tengan esa ayuda a la hora de jugar y no sea todo tan mental. Que bueno, pues haya juegos que les vienen realmente bien y que les viene muy mal pues que haya un mapa, que tengan esas ayudas realmente. Pero para los juegos que lo estoy pensando yo, pues más tipo mazmorreo, más dungeoneros, pues puede venir muy bien el que tengan esta serie de mapas. Pues bueno, tienen unas guías, pues ya ellos lo están viendo, saben pues que aquí hay un árbol, aquí hay una pared, aquí
aquí hay una pendiente que sube, aquí está el camino. Tienen ahí esas guías y que van a poder utilizar para su beneficio, o van a ir en su contra, dependiendo de un poco de lo que decidan hacer a lo largo de la sesión de juego. Como os he dicho antes, vamos a ir delineando uno a uno todos los elementos del mapa para que queden pues lo mejor posible. Vamos a ir poquito a poquito, tampoco nos vamos a estar ahí chorrocientas horas. Sí que sería aconsejable que fuera un proceso en el cual pues nos pongamos e intentemos pararnos lo mínimo, para aprovechar pues que hemos puesto la muñeca en funcionamiento, nos hemos puesto en marcha y no se nos quede fría, pero tampoco hacerlo lo suficientemente rápido como para que a lo mejor los trazos pues nos empiecen a quedar mal, o empieza a quedarnos un poco como un churro, ¿no? Ya os digo, es simplemente pues encontrar un punto intermedio en el cual nos encontramos cómodos y avanzamos a un buen ritmo y con un buen nivel que queda pues bien la composición. Podéis ver cómo voy haciendo estas líneas que os he dicho. Tengo el trazo básico del árbol, de las copas en varios niveles. Dejo unos espacios en blanco, los cuales relleno con dos líneas que están unas veces un poquito más juntas, unas veces un poquito más separadas, de forma paralela. Luego pues por la zona interior voy a ir haciendo unas líneas paralelas, también con el pulso que me tiemble bastante, rellenando la composición. Voy a ir añadiendo este tipo de líneas, las voy a ir añadiendo por toda la composición. Hay personas que no lo hacen, a mí personalmente sí me gusta hacerlo. Es un poco ya cada uno el estilo que tengáis a la hora de dibujar. Mi estilo es un poco... me gusta sombrear bastante las cosas. En este dibujo lo he hecho muy poquito. Y las sombras que vais a ver sobre todo alrededor pues de lo que sería la parte derecha, donde van a estar todos esa cornisa, ¿no? Esa parte elevada donde queda la torre. Voy a hacer unas sombras en las piedras, pero son unas sombras un poco erráticas que tampoco he calculado y que las he hecho un poco al tuntún realmente. Va a ser más el trabajo de Photoshop, donde me voy a pensar un poco más las sombras y todo ese tipo de cuestiones. También tenía pensado para este tutorial, porque para los otros tutoriales simplemente fueron tutoriales de pues un poco de dibujo y coloreado. Para este tutorial sí que quería avanzar un poquito más, ir un poco más adelante con otras técnicas distintas. En los tutoriales avanzados lo hicimos en multiplicar, en extraer el fondo. Para este tutorial os voy a enseñar cómo extraer el fondo para un canal alfa, y lo vamos a hacer con otro tipo de técnica. También quiero meterle la implementación de luces y de sombras, que en el anterior tutorial que tenéis en el canal pues no hay apenas sombras, son unas sombras muy planas. Y para esto sí que vamos a hacer una serie de sombras y de luces. Incluso vamos a hacer la composición como quedaría totalmente de día, a plena luz, pues a lo mejor justo pues a las 12, a la 1 del mediodía. Y vamos a hacer otra composición en la cual las luces nos darían a entender pues que es el atardecer o que ya es una noche totalmente cerrada. Para ello pues nos vamos a ayudar de la fogata que hemos hecho en el centro del campamento, para dar ese toque que va a romper totalmente con lo que es el resto de la composición. Todo va a estar a oscuras, va a tener ese tono oscuro, amoratado, y justo donde está la fogata pues vamos a tener ese punto de luz que va a bañar las tiendas de campaña, va a cambiar los tonos y le va a dar pues un realismo, ¿no? E incluso podríamos hacer, aprovechando pues esos colores, esas luces, en aplicaciones pues como Roll20 o Fantasy Grounds. Tienen todo el tema de... En Fantasy Grounds aún no tienen la luz dinámica, lo van a implementar en muy poquito. Ya de hecho he visto algún vídeo de cómo lo van a meter. Pero por ejemplo en Roll20, que sí está ya, podemos aprovechar ese foco de luz que es la fogata, para justo ahí pues poner un punto de luz que abarque justo hasta lo que nosotros vamos a considerar, una vez que lo coloreemos, el punto de luz.
y el resto pues va a quedar totalmente a oscuras, y cuando los personajes se vayan moviendo pues va a quedar muy chulo, va a quedar muy bonito ver cómo el mapa no es decir, es de noche y veis unos colores totalmente vivos y brillantes y vibrantes, sino que los veis totalmente apagados, oscurecidos, y lo único que tiene ese tono anaranjado, rojizo, es la zona donde estaría la fogata, ¿no? La hoguera. Ahí podéis ver, bueno, un poco cómo llevo el proyecto. Llevo la parte izquierda prácticamente acabada. Simplemente sería añadir algún retoquillo, algún detallito por aquí y por allá. Y ahora me voy a poner pues con la parte derecha, con esta cornisa, para la cual pues he escogido el 0,5 para estos elementos que resaltan un poco más. Para hacer esta serie de elevaciones hago siempre lo mismo. Tiro unas líneas verticales y siempre empiezan, es una especie como de Y, para que os hagáis una idea, lo iréis viendo. Unas veces lo que son los dos palitos de la Y quedan hacia abajo, otras veces quedan hacia arriba. Voy dándole un poquito, los voy cambiando para que no queden siempre igual, para dar la sensación como si bajara la tierra y se bifurcara en varias direcciones. Pero os podéis imaginar que son como Y, unas invertidas, otras sin invertir, para darle cierta sensación de que es irregular, ¿no? La forma en la que se ha desprendido la tierra al borde del camino. Ahí trazamos la línea de la hierba, la cual pues nos diría pues que estamos en un nivel superior, que es el camino, y donde están pues la zona de acampada y los árboles que hay en el otro lado, al otro margen del paso. Voy a hacer también lo mismo, voy a ir a añadir unas líneas, los cuales pues van a tener sus espacios. Y aquí, como os comentaba, le voy a dar un poquito de sombreado. Sombreado pues que son las líneas rápidas, y luego voy a cruzar en sentido contrario para darle un poquito de toquecillo, ¿no? Aparte de lo que va a ser luego las luces y las sombras del propio color. Me gusta esta técnica, me define bastante, lo utilizo muchísimo, este tipo de sombreados, que me gusta hacer bastante. Pueden estar mejor, pueden estar peor, pero bueno, forman un poco parte de mí y me gusta hacerlos. Y no ser pues que el que me encargara del proyecto me dijera: oye, Atosir, es que esto que haces es que no lo quiero ni ver. Yo los haría. Es un poco, son ciertas cosas que me definen, ¿no? Este tipo de líneas. Me gustan los trazos bastante sucietes. Me gusta que queden totalmente perfectos, que queden totalmente pues unas sombras o unas luces ahí que digas son perfectas, sino me gusta darle una sensación un poco como que es un poco irreal, ¿no? Al fin y al cabo es un mapa de fantasía, en el cual pues tenemos elementos que no existen en la realidad. Después, bueno, porque añadamos unos pocos más, no creo que ocurra tampoco nada. Ya os digo, yo no soy ningún profesional. Yo no soy ningún profesional de esto. Es algo que es un poco a base de dibujar, ¿no? A lo largo de los años, aunque lo he tenido muy parado. Y ahora me estoy poniendo más en serio, porque sí que me gustaría, pues un poco pues eso, lo que pensaba de pequeño, dedicarme a esto de mayor, y lo dejé parado por otras cosas, no lo tenía que haber hecho. Y ahora pues lo estoy retomando otra vez con fuerza y poniéndome a practicar pues unas técnicas y una serie de cosas. Vamos otra vez, pues ya veis, otra vez a delinear alrededor de la parte superior, de hacer estas líneas paralelas, irregulares y que no son continuas, dejando espacios lo suficientemente grandes como para hacer estas dos líneas en paralelo que os comentaba, que me gusta hacer bastante, para darle otro aspecto, otra sensación al mapa. Lo podréis ver de vez en cuando que las hago. Con el 0,5 volví a empezar otra vez los árboles. Si os fijáis, dejo un espacio, continúo otro poquito,
Hago otra vez 2 líneas. No sigo tampoco el recorrido que he hecho con el lápiz. A rajatabla es simplemente una línea. O sea, es una guía, disculpad. Es una guía para yo saber por dónde tengo que ir. La gracia está, pues eso, en tener una especie de guía. Y luego nosotros con los marcadores, pues respetarla, pues lo que creamos conveniente. Lo justo, pues para mejorar, o si vemos que hay trazos que están perfectos, pues obviamente pues pasamos por encima los rotuladores, ¿vale? Los tintadores. Y en otras partes, pues que a lo mejor según estamos en ese momento decimos, pues quedaría más chulo que lo hiciera así o que lo hiciera así. Pues cambio un poco lo que es el recorrido, ¿no? A la hora de entintarlo. Voy a hacerlo siempre. Los árboles se pueden hacer de muchas formas. Estos son los árboles normalmente que hago yo, los básicos. En otros tutoriales ya haremos, enseñaré pues distintas formas de dibujar un árbol, un seto, unas piedras, este tipo de elementos que podemos encontrar en el campo de forma natural. Los elementos naturales. Hay muchas formas de dibujarlos. A mí particularmente me gusta esta, es una forma sencilla. Todo el mundo se hace la idea de que son árboles y no me llevan mucho tiempo, son facilitos de hacer. Pues ya os digo, se pueden hacer otras muchas formas. Podemos dejar incluso sacar ramas, sacar partes del tronco que se vean y que queden vistas, y que también le dan su rollito y un aspecto también bastante chulo. A mí me gusta esta y es la que he escogido para el proyecto, para este proyecto que estamos haciendo. Los he hecho con 0,5. Cambio al 0,2 para hacer otra vez las piedras que son un poco más grandes, las cuales pues ya os digo, también utilizo la técnica de la Y invertida, que es un poco ya a criterio de cada uno, ¿no? El cómo estos elementos ir integrándolos y cómo hacer los diferenciales de los que están alrededor. Pero sí que hago unas piedras bastante más grandes, a lo mejor pues de 1 metro, de 2 metros de ancho, 1 metro de alto, y luego me hago una especie como de piedras que pueden ir agrupadas en varios grupos, de 2 o de 3. Luego tengo los puntos, que simplemente pues marco unos puntos a lo largo del mapa, y luego hago unos circulitos muy chiquititos, muy chiquitines, que serían como especie de piedrecitas más pequeñitas, a medio camino entre lo que serían los grupos que he hecho y los puntitos que simplemente quedan en el mapa ahí, por un lado y por otro. Añado unos setos, también unos setos bajos. A la hora de colorearlo, los árboles esta vez voy a darle un aspecto más otoñal. Voy a escoger 2 colores para los árboles, a lo mejor algunos rojizos, para romper un poco también esa monotonía de que sea todo marrón y verde y amarillo. Para darle un toquecillo más bonito, más vistoso a lo que es el proyecto de nuestro dibujo. Incluso le añadiremos una cuadrícula también, por si fuera necesario, por si los jugadores pues nos la piden. No la vamos a implementar de tal forma que no se pueda extraer, sino que le vamos a hacer una capa diferente para que la podamos extraer. Imaginaos, pues podemos tener un mapa para nosotros en el que no necesitemos la línea, y a lo mejor pues los jugadores si la necesiten, o viceversa. Ahora que estamos haciendo la torre, vamos a hacer unas piedras más anchas, unas más estrechas. Ya no solo nos vamos a limitar a lo que sería la longitud, sino también a la hora de ver un poco el ancho de las piedras. Vamos a escoger un poco el tamaño para darle una sensación pues como de que realmente han ido escogiendo piedras que había en el campo, no han ido a una cantera y las han tallado de forma perfecta, como si tuvieran que hacer un edificio pues para alguien importante, o un edificio así más gubernamental, o más a lo mejor para un lord, o para lo que sería a lo mejor pues para la iglesia o para algún estamento religioso. Vamos a escoger, ya os digo, distintos grosores.
dependiendo de pues un poco como necesitemos. Ahí podéis ver cómo voy pues añadiendo unas más pequeñitas, unas más grandes, dejando el espacio de la puerta, que lo vamos a hacer un poco más adelante con un marcador, yo creo que más finito. Ahí tenemos el recorrido básico. Vamos a cambiar al de 0,1, al de 0,05. En este caso es al de 0,1, creo. Al de 0,1. Vamos a hacer unos escalones también. Que sigan todo el recorrido de nuestra escalera. Y vamos a hacer unas líneas en paralelo. Ahí les tenéis, unas líneas en paralelo que sigan todo el recorrido de la escalera. Vale, un poquito más de carácter. Vamos a sombrearlas también. Simplemente pues como he hecho antes, hacer unas líneas que luego voy a cruzar, unas líneas rápidas, bastante juntitas. Y luego las voy a cruzar. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el resto del dibujo. Vamos a hacer una especie como de puntitos o de... la sensación como que los escalones están rotos. Ya lo podéis ver, se ve con como lo hemos hecho con los lapiceros, en este caso con el portaminas. Voy a hacer unas piedras que se podrían haber, pues podrían ser que se han desprendido del tejado o de la propia pared, ya por el paso del tiempo que se ha ido derruyendo la almena, ¿no? O la torre, o esta especie de atalaya que hemos dibujado. Vamos a ir poniéndolas por aquí y por allá, pues para que hasta que llegue un punto en el que nosotros pues digamos lo vemos bien, lo vemos relleno y no queda vacío, no da una sensación de que está pobre nuestro dibujo. Un poco que en todos los sitios pues realmente la composición se vea terminada. Tendríamos esas dos técnicas que os he dicho: hacer unos circulitos más grandes, unos puntitos, y ahora pues delinearíamos el contorno de esta torre por el interior. Vamos a hacerle un sombreado por unas partes, por las esquinas, donde le costaría más a la luz llegar. Luego vamos a añadir sombras en Photoshop, pero para darle un poco de carácter a lo que es el dibujo, se las voy a añadir también con los entintadores. Así gana pues un poco también de carisma de la composición. Luego las piedras también por dentro, pues eso ya es un poco al gusto. Podéis añadirles algún retoque o no podéis añadírselo. A mí me gusta hacerle unas poquitas de líneas también. Lo voy a estar haciendo en las piedrecitas que hay en el suelo. Lo voy a hacer también en las que serían el contorno de la propia torre. Así no queda tan, pues la línea tan dura, tan simplemente posada, y queda un poquito más fino, da una sensación más orgánica a nuestro dibujo. Poquito a poquito lo voy a ir rellenando. También pues por las escaleras, un poco por los sitios que noto yo que está como un poco más vacío. También puedes hacer unas líneas y cruzarlas luego, que también da una sensación bastante chula. Alrededor también de lo que es la torre también he hecho por un perímetro. Ya prácticamente lo tendríamos. Voy a hacer una especie de seto que estaría alrededor de la torre, unas especie de enredaderas que estarían trepando por la pared. Ahí tenemos, como os he dicho antes, con el pulso que me tiembla, dejando unos espacios para añadir unas líneas. Ya por lo último que haría sería pues hacer unos trazados por el suelo, pues que eliminarían un poco
muchas elevaciones que hay en el terreno, no es un llano. Puede haber unas zonas que son un poco más profundas, un poco más altas. Y voy a hacer esta serie de líneas que luego a la hora de colorearlos cuando van a ganar toda la importancia. Porque va a haber unas zonas que sean más oscuras, otras más claras. Y los jugadores van a saber rápido simplemente por qué zonas son las que son más elevadas, las que son más... las que están más profundas. Las profundas les tardaría más en llegar la luz del sol, por lo tanto serían más oscuras. Las que están más elevadas serían más claras porque la luz del sol tarda menos en llegar, incide más sobre ellas, entonces no habría tantas sombras. Y ya pues bueno, una vez que tenemos todo eso hecho, simplemente ir añadiendo detalles por aquí, por allá, en espacios que los veamos un poco vacíos o que les falta algo. Yo voy añadiendo rayitas, puntitos por aquí, por allá, hasta que lo tenemos hecho. Y básicamente sería esto, chicos y chicas. Espero que os haya gustado el tutorial. Espero que lo veáis útil. Si os gusta, pues que lo compartáis, que me dejéis vuestro feedback, que ya sabéis que es muy importante para mí. Me anima mucho a hacer este tipo de cosas y a tirar para adelante. También para ver los errores, qué cosas os gustan, qué cosas no. Entonces pues bueno, ya os digo, la verdad es que se agradece mucho y me va bastante bien. Y bueno, pues ahí poquito a poquito le doy unos últimos retoques hasta que ya pues me quedo a gusto. Una vez que ya pues eso, simplemente una vez ya lo tengo todo terminado, le voy añadiendo de hecho una pequeña sombrita ahí en la tienda de campaña, en la entrada, y poco más. Realmente quería hacer un dibujo muy sencillito. No quería que fuera un tutorial tan largo como el otro, que salió en 5 partes. Quería que fuera un tutorial como mucho. Lo suyo es que fueran 2 partes. Una de dibujar y de delinear, y otra pues de colorear de forma digital. Si veo que me extiendo mucho la de colorear de forma digital, pues quedará en 3 partes. Intentaré que no, pero eso ya se verá cuando empiece a colorearlo. Ya veré lo que me he extendido, lo que no, lo largo que queda el tutorial. Pero no me gustaría que fueran tutoriales de más de 1 hora, porque entiendo que a lo mejor se os pueden hacer un poco pesados a vosotros y a vosotras. Así que nada, lo dicho, muchas gracias. Aquí termina el tutorial y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y déjate un like, vuestro apoyo siempre ayuda. Y dale a la campanita para estar al tanto de mis últimos tutoriales, y comparte este vídeo para que pueda llegar a mucha más gente.